Top Outlands presenta El cuerpo puede sanar, pero la mente recuerda. No olvides darle like, comentar y suscribirte a Top Outlands. A lo largo de la historia, los métodos más oscuros no siempre derramaron sangre. Algunas de las peores torturas jamás concebidas fueron invisibles. No se usaban cuchillos, ni cadenas, ni grilletes, sino palabras, aislamiento, miedo y manipulación. Hoy conocerás las torturas psicológicas más extremas que la humanidad ha aplicado, y que en muchos casos aún siguen ocurriendo en silencio. 1. Aislamiento sensorial total. El silencio como castigo. Privar a un ser humano de estímulos es privarlo de su humanidad. En experimentos y cárceles, se ha encerrado a prisioneros en habitaciones sin sonido, sin luz, sin contacto humano. No hay relojes, no hay voces, no hay tiempo. En solo horas, el cerebro comienza a generar alucinaciones. Este castigo se sigue usando en cárceles de máxima seguridad en muchos países. Se le conoce como confinamiento solitario, pero su verdadero nombre debería ser desconexión absoluta. En días, se pierde la noción del yo. En semanas, la locura es casi inevitable. 2. Gaslighting. Hacerte dudar de tu propia realidad. Inventado por manipuladores y perfeccionado por interrogadores. Gaslighting es una forma de tortura donde se convence a la víctima de que su percepción está equivocada. Eso nunca pasó. Estás imaginando cosas. Todos te ven como un problema. Solo yo te ayudo. Este método puede llevar a una pérdida total de la confianza en uno mismo, ansiedad crónica y estados cercanos al delirio. Usado por torturadores, pero también por regímenes y sectas para controlar, sin necesidad de violencia visible. 3. La tortura del tiempo. No saber cuándo termina. ¿Te imaginas no saber si es de día o de noche? Si han pasado horas, días o meses. En muchos centros de detención clandestinos, los prisioneros eran encerrados sin referencias de tiempo. Luces artificiales 24/7, sin ventanas, comidas servidas a intervalos irregulares, ruidos aleatorios para confundir el sueño. El resultado: insomnio, paranoia, crisis de identidad y pérdida total de la voluntad. ¿Cuánto duró su encierro? Algunos creen que fueron semanas, otros lo vivieron como si hubieran sido años. 4. Humillación pública y reeducación forzada. En regímenes autoritarios como el de la Revolución Cultural China, los disidentes eran obligados a confesar sus errores públicamente. Lo hacían rodeados de multitudes, siendo insultados, escupidos, golpeados y luego enviados a campos de reeducación donde el objetivo no era castigar el cuerpo, sino quebrar la mente. Se les forzaba a escribir miles de veces sus errores ideológicos, a delatar a sus familiares, a pedir perdón por crímenes que no cometieron. El resultado: identidad destruida, trauma irreversible y sumisión total. 5. Desesperanza aprendida. El castigo que nadie detiene. En 1967, Martin Seligman llevó a cabo uno de los experimentos más reveladores sobre el comportamiento animal. Todo comenzó en un laboratorio donde varios perros fueron sometidos a descargas eléctricas aleatorias. No importaba lo que hicieran, las descargas llegaban sin previo aviso. Al principio, los perros luchaban desesperadamente. Saltaban, ladraban, corrían de un lado a otro intentando escapar. Pero nada funcionaba. Las descargas seguían llegando sin que pudieran hacer nada al respecto. Con el paso del tiempo, algo extraordinario sucedió. Los perros dejaron de intentarlo. Se quedaban quietos, tumbados en el suelo, soportando las descargas sin hacer el más mínimo esfuerzo por evitarlas. Habían aprendido que nada de lo que hicieran cambiaría su situación. Pero la parte más impactante del experimento estaba por llegar. Cuando los investigadores abrieron las jaulas, permitiendo a los perros escapar fácilmente de las descargas, la mayoría ni siquiera lo intentó. Se quedaron allí, inmóviles, soportando el dolor. Los científicos llevaron el experimento un paso más allá.
Intentaron mostrar a estos perros que ahora sí podían escapar. Los arrastraban físicamente hacia la salida, les enseñaban cómo podían evitar las descargas. Pero los animales se resistían. Habían interiorizado tan profundamente su impotencia que ya no podían concebir la posibilidad de cambiar su situación. Este fenómeno se observó una y otra vez. Los perros que habían experimentado la imposibilidad de escape durante suficiente tiempo simplemente dejaban de intentarlo, incluso cuando la solución estaba literalmente frente a sus ojos. Este concepto, llamado desesperanza aprendida, fue llevado a la práctica en interrogatorios reales. Castigar constantemente, sin razón, sin lógica, sin salida. El objetivo: destruir la capacidad de resistir. Que el sujeto se rinda a lo que sea, con tal de que el castigo pare. 6. Técnicas modernas de tortura mental, más allá de lo visible. La privación sensorial es una de las técnicas más documentadas. Imagina estar en completo aislamiento, sin poder ver, oír o sentir nada durante días. El cerebro, desesperado por estímulos, comienza a crear sus propias alucinaciones. El uso del ruido blanco constante o sonidos repetitivos ha demostrado ser igualmente perturbador. Estos sonidos aparentemente inofensivos, reproducidos durante horas, pueden desestabilizar completamente el equilibrio mental de una persona. La manipulación del tiempo es otra técnica sofisticada. Alterando los ciclos de sueño y vigilia, manteniendo luces encendidas las 24 horas o en completa oscuridad, se logra desorientar completamente a la persona, quien pierde la noción del paso de los días. La sobrecarga informativa también se ha utilizado. Bombardear a alguien con datos contradictorios, noticias falsas y verdaderas mezcladas, genera un estado de confusión y duda constante sobre la realidad. El gaslighting institucional es especialmente insidioso. Consiste en hacer dudar a la persona de sus propias percepciones y recuerdos, haciéndole creer que está perdiendo la razón. Los interrogadores pueden negar eventos que ocurrieron o insistir en otros que nunca sucedieron. La técnica de bueno y malo involucra alternar entre tratos amables y hostiles de forma impredecible. Esta inconsistencia genera dependencia emocional y confusión en la víctima, quien nunca sabe qué esperar. El aislamiento social controlado es otra forma documentada. Se permite contacto limitado solo con personas específicas que siguen un guión, creando una realidad artificial y controlada alrededor de la persona. La desorientación espacial, cambiando constantemente la ubicación de objetos o muebles, o manteniendo espacios idénticos pero en diferentes lugares, genera una pérdida del sentido de ubicación y realidad. El condicionamiento mediante rutinas aparentemente aleatorias, pero en realidad cuidadosamente diseñadas, puede crear patrones de comportamiento y pensamiento específicos sin que la persona sea consciente de ello. La manipulación ambiental sutil, como cambios graduales en temperatura, iluminación o incluso el movimiento del aire, puede generar incomodidad y estrés sin que la persona pueda identificar claramente la causa. Todo esto sin dejar una sola cicatriz. En algunos centros de detención, incluso se entrenan especialistas en psicología inversa para inducir traumas sin contacto físico. Cuando el infierno no deja huellas, la humillación sistemática, ataques a la dignidad, a la identidad, a los valores personales, palabras que se clavan como dagas en la autoestima, gestos que reducen al ser humano a su expresión más vulnerable. El condicionamiento, premios y castigos arbitrarios, creando patrones de comportamiento que deshumanizan. La mente se adapta para sobrevivir, perdiendo poco a poco su esencia. La manipulación de la percepción, hacer dudar de la propia memoria, de los propios sentidos. Cuando te hacen creer que lo que recuerdas nunca sucedió, que lo que ves no es real. La realidad se convierte en un concepto frágil y maleable. Estas técnicas, refinadas a lo largo del tiempo, demuestran que no se necesitan cadenas físicas para aprisionar a alguien.
La mente puede convertirse en su propia cárcel, sus miedos en sus propios guardias, sus dudas en sus propias paredes. Las cicatrices invisibles que dejan estas torturas son tan profundas como cualquier herida física, pero mucho más difíciles de sanar. Son heridas que se llevan en silencio, que transforman la forma en que una persona ve el mundo, que alteran la esencia misma del ser. Si este viaje por las sombras de la mente humana te impactó, suscríbete a Top Outlands. Comparte este video con quien crea que el verdadero terror solo está en películas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos métodos crees que es el más aterrador? ¿Y cuál el más probable en el mundo moderno?